tardes. Pero si enciendes el micro, sí funciona. Es lo bueno de los aparatos, si los enciendes, funciona. Muy buenas tardes, estamos muy contentos y contentos de estar por acá. Y soy Rodrigo Montera, venimos de la Escuela de Escritores de México y hoy nos encontramos en el Faro, como ustedes bien saben, este lugar donde es posible la cultura. La cultura no es posible si la cultura no está abierta. Si la cultura se cierra, no avanza. Lo que uno tiene que lograr a partir de lo que hace a nivel artístico es hacer que la tradición avance. Por lo tanto, cuando alguien honra la tradición, ve cómo va a ir más allá. Y en lugares como el Faro, eso es posible, porque honran la tradición, honran la tradición del grabado, de la pintura, del coro, de la música, y hacen que aquí en Texcoco, México, avance. En ese sentido es muy bonito poder saludar al maestro Figueroa, el coordinador de cultura, quien nos ha abierto sus puertas para estar aquí y que la cultura siga avanzando. Nosotros, desde la herramienta de la literatura, de la palabra, estamos aquí muy contentos. Y antes de iniciar con la presentación de este libro, me gustaría que el maestro nos dedicara unas palabras. Maestro. Gracias. Bien, pues en nombre del Ayuntamiento de Texcoco y de la Dirección de Cultura, les damos la más cordial bienvenida. Faro, como les explicaba yo hace un momento a los compañeros, son siglas que tienen que ver con los faros que hay en la Ciudad de México, que se iniciaron en el 2000 por una iniciativa de Benjamín, un promotor cultural que trabajaba con Andrés Manuel, y Andrés Manuel ya no culminó los faros, sino que fue Marcelo Ebrard el que los culminó en la Ciudad de México, y el primer faro fue el Faro de Oriente. Y Faro es fábrica de artes y oficios. Actualmente hay varios faros en la Ciudad de México, incluyendo el que está aquí, y cada faro tiene actividades de acuerdo a su entorno social. Son diferentes las actividades de acuerdo al entorno social. El Faro de Oriente pues, es el primero y es muy similar aquí, y son artes y oficios, como comentaba el compañero. Y son espacios comunitarios que tienen una connotación más social que academicista. No se pretende formar profesionales, sino más bien dar una opción de ocupación del tiempo libre a la comunidad, y sobre todo a niños, jóvenes, para que no tomen caminos equivocados. Aquí tenemos, en este faro en especial, por la idiosincrasia de aquí de la zona de la montaña, tenemos música, lo que no existe en muchos faros. Aquí se le da mucha importancia a la música. Tenemos actualmente 11 escuelas, y se está por inaugurar otras 12 escuelas de música, que se llaman escuelas de enseñanza musical, que son para niños jóvenes de 7 a los 17 años, jóvenes, y algunos han descubierto el talento que tienen. Muchos niños han avanzado, y hasta ahorita ningún niño de los que han salido de aquí, de las escuelas, han sido rechazados en la Escuela Superior de Música. Ya tenemos músicos en la Escuela Superior de Música. De hecho, ya hay un maestro que fue alumno de aquí y ya es docente de la Escuela Superior de Música en percusiones, y eso es un orgullo también para los faros, para Faro Texcoco. Y tenemos aquí talleres, tenemos actualmente 30 talleres, es la oferta de talleres. Quisimos crear otro faro aquí en la Trinidad, pero el presupuesto pues no fue posible por el presupuesto. Esperemos que los gobiernos ya volteen la cara a dar más a la cultura. Aquí en Texcoco sí se está apostando a la cultura, y esperemos que con los cambios haya más apoyo para la cultura, porque la cultura es la base para formar personas con valores,
Un niño que toma un libro, un pincel, un instrumento musical, difícilmente va a tomar un arma. Entonces estamos convencidos de que la cultura es la base de minimizar la delincuencia. Sean bienvenidos y cedo el micrófono aquí a los compañeros. Muchas gracias, maestro, por estas palabras. Y en efecto, un libro siempre es una buena noticia. Como un cantor, decía Facundo Cabral, es un soldado menos. Nosotros de alguna u otra manera lo que hemos hecho a lo largo del tiempo, llevamos 2 años escribiendo juntos, somos el taller de los jueves. Creo que hago una reverberación. A ver si es mi aura. Eso me digo para que no sea más feo, ¿no? Gracias, Javier. Pues espero que... Muchas gracias, maestro. Sigo probando. 1, 2, 3. Bueno, nosotros todos los jueves nos reunimos para escribir, para comentar, para saber qué es la literatura. Porque la literatura, como el mar, es infinita. Yo vengo de un padre que es escritor, y recuerdo que cuando mi papá comenzó a escribir o manifestó su deseo de escribir, mi abuela le dijo: ¡ay, hijo, pero ya hay muchos libros! Y eso ocurrió ya hace algunos años. Y sin embargo, todos los años sigue habiendo una producción literaria porque siempre hay algo que decir, siempre hay algo que nos obliga a querer manifestar algo que quizás no entendemos. El arte probablemente comienza cuando te quedas sin lenguaje. Hay un momento donde todos nosotros, quizás arrebatados por alguna emoción, no podemos hacer otra cosa más que cantar una canción. Porque nuestro lenguaje se acabó. Y de pronto hay un cantante que nos pone una melodía y entonces esa persona nos otorga el lenguaje. Y cantando descubrimos una posibilidad más de nuestro ser. Venimos al mundo a conseguir lenguaje. Lenguaje de colores, lenguaje de paisajes, lenguaje de personas. Yo, de todas estas personas que están aquí sentadas en esta mesa, he adquirido mucho lenguaje. Soy, como ven, el más joven. Por lo tanto, no soy el maestro, sino soy el aprendiz de todas estas personas que están sentadas a mi lado. Jueves tras jueves he aprendido de ellos y de ellas. Porque ellas, quizás hay un momento donde se acabó el lenguaje y hemos explorado todos los jueves qué queremos decir, qué queremos expresar. Como decía al inicio, venimos de la Escuela de Escritores de México. Alguien podrá decir, ¿se puede enseñar a escribir? Yo creo que nuestros padres y nuestras madres nos enseñaron a sentir, porque todo lo que conmueve, educa. El arte conmueve. Nosotros lo que buscamos todos los jueves cuando nos reunimos es que la experiencia de reunirnos nos conmueva. Por lo tanto, trabajamos a partir de la sensibilidad. Y a esa sensibilidad que cada uno de nosotros como personas tenemos, después buscamos que, por medio de las palabras, adquieran una forma. Y esa forma se presenta hoy como un libro. Un libro es un trabajo. No saben cuánto trabajo hay en estas páginas. Es hermoso pensar que también estos instrumentos que estamos escuchando ahora, ustedes a sus espaldas, ese es un trabajo. Es una práctica. Este ruido que quizás escuchamos está aspirando a convertirse en sonido. Y una vez que se convierte en sonido, también aspira a convertirse en armonía. Nosotros cuando comenzamos a escribir, probablemente estamos balbuceando, pero después logramos crear una frase perfecta, y luego otra, y luego otra, hasta que esto se convierte en una armonía y por último en un cuento. El libro que está aquí presenta 4 temas, muchos cuentos, y aquí están sus autoras y uno de sus autores. Somos en total 8 alumnos. El libro se titula
9 plumas, 4 tinteros, porque muy gentilmente me han decidido incluir en el libro y por lo tanto somos 9 plumas, 4 tinteros, porque son 4 temas los que hay en este libro. Antes de pasar a hacer lectura de alguno de los fragmentos de estos cuentos, me gustaría preguntarle aquí a los talleristas de este taller de la Escuela de Escritores de México, ¿cuál fue su experiencia a la hora de componer un libro y qué significa hacer un libro? No sé si Oscar, Marta, Victoria o Sefi, me gustaría apoyarme con esto. Oscar. La biología. Bueno, buenas tardes, gracias por la presencia. Gracias al Centro Cultural, siempre es un honor estar en un lugar de cultura, ¿no? El taller para nosotros significó no solo perfeccionarnos en la tarea, en la labor de escribir, porque es lo que nos gusta, de la forma que nos gusta expresarnos, sino que también nos dio confianza para mostrar lo que nosotros hacemos. El taller, como somos todos escritores que nos corregimos o nos criticamos con una gran honestidad intelectual, que todos nos decimos lo que pensamos del texto del otro y así va el texto, siempre el autor lo va perfeccionando, lo va evolucionando. También uno se va tomando confianza para publicarlo, y esa confianza se ve materializada en este libro. Yo creo que es el reflejo del trabajo de mucho tiempo, de muchas correcciones, y van a encontrar, pienso yo, que lo lea, que le interese verlo, van a encontrar textos muy pulidos, porque precisamente tienen un trabajo intelectual de fondo, más allá de las horas de redacción, ¿no? Lo difícil es transmitir un sentimiento, lo difícil es transmitir una imagen, y eso es lo que procuramos con este libro. Creo que les va a gustar, y la experiencia para mí es muy enriquecedora, como en lo individual y en lo grupal, ¿no? Decía yo el otro día, ya no somos escritores independientes, ya somos 9 plumas. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Bueno, yo tengo 2 experiencias o 2 cosas que me llevo así de bote pronto. Primero, Rodrigo siempre nos ha dicho que vemos desde nuestra biografía, ¿no? Entonces, 4 temas vistos desde 8 biografías es maravilloso. O sea, meterse en este libro y las interpretaciones de cada uno, pues es un mundo. Entonces, esa es una de las cosas que me gustó muchísimo del libro. Y la otra, algo mucho más personal. Yo llevo algún tiempo escribiendo, no mucho, lo que sea, pero no había yo hecho tangible mis palabras. Entonces, el hecho de tener este libro en mis manos con 4 cuentos míos, bueno, es una belleza absoluta. Entonces, agradezco a todo el taller, pero a Oscar, que fue el de la idea de decir por qué no hacemos un libro en lugar de estar escribiendo y divirtiéndonos. Y pues está increíble. Entonces, me hace muy feliz. Y nada más. Gracias Oscar, gracias Victoria. Paso a presentar el primer tema de este libro, el riesgo de viajar. Todos, cuando salimos de viaje, ponemos algo en riesgo. Quizás por eso también nos gusta hacerlo, porque en el momento en el cual sales de viaje, hay una parte de ti que pierde su centro. Y al perder el centro, no sabes hacia dónde vas a orbitar. Llámese un viaje de trabajo, llámese un viaje de placer, o llámese un viaje intempestivo que tú no querías hacer. Algo de ti está fuera de ti. Por viaje podemos entender, pues obviamente cuando vamos a trabajar, o de pronto, oye, no, es que tengo que ir a no sé dónde, oye, ¿me acompañas? Y a partir de ahí comienza el viaje. Cuando uno comienza a leer, emprende un recorrido y no sabe dónde va a terminar. ¿En qué puerto actualmente nos encontramos? ¿Y en qué puerto terminaremos? Y a pesar de que muchos podamos pensar que volvemos al mismo puerto, nunca se vuelve siendo el mismo. Por eso el primer tema que proponíamos era el riesgo de viajar. Eso, como dice Victoria, visto a partir de 8 miradas. Y para poder
introducirnos en ello, tendremos ahora a Marta para que nos lea su texto, El riesgo de viajar. Marta, muchas gracias. Al rato te daré un agradecimiento mucho mayor, pero bienvenida. Gracias por darme la primicia en la lectura, y entiendo que es porque los recibimos a todos ustedes. Gracias por estar aquí, es un placer enorme verlos a varios, tenía tiempo que no los veía y de verdad que estoy muy feliz. Maestro Leobardo, muchas gracias por recibirnos. Creo que se me va a olvidar mejor de una vez, pero las gracias. Y voy a leerles el tema Por amor a la tierra, en el marco del tema 1 que el maestro les comentó. Dice: la neblina vestía de gris la alborada, el tañer de las campanas llamaron a misa de 5, el frío quemaba la piel, pero ellos tenían que sentarse en la caja de carga de la paloma. Una docena de personas serían llevadas a las jornadas de deshierve y escarda en parcelas sembradas con maíz marceño. Faltaban menos de 10 kilómetros, debían ganarle al sol. El pequeño Diego, de poco más de 2 años, estaba recostado sobre el pecho ácido del rebozo de su madre. Juvencio los protegía con sus recios brazos. Se aproximaron a la curva del dolor. Ese nombre se haría eterno. El conductor dejó caer el pie sobre el acelerador. La paloma, pico blanca, devoró el camino. Los faros de niebla dibujaron la estrechez de la carretera flanqueada por tierras cultivadas. De las llantas escaparon estruendosos chirridos, derraparon, se perdió el control del volante. La paloma dio volteretas antes de reposar sobre el asfalto. Tras la volcadura llegó el silencio. Y bueno, ustedes se enterarán después cuando lean completo el texto. Gracias. Tuvimos el martes otra presentación en la Ciudad de México y cada vez que leíamos nos dábamos cuenta de que también esto era un acto de tortura un poco, porque lo que queremos es que ustedes queden suficientemente interesados e interesadas en esta escritura, pero igualmente Marta volverá a leer uno de sus textos para que conozcan más su estilo. Y en esta ocasión, como les decía, somos 8 autores, no todos pudieron venir, pero sí nos gustaría que esa multiplicidad de voces pueda ser tangible esta tarde. Por lo tanto, le pido a Victoria si pudiera leer uno de los textos de una de nuestras autoras que no pudo venir, Mónica Iglesias. Gracias. Bueno, el texto de Mónica se llama Apolo en la Tierra. Dijiste que solo eran 2 semanas, pero ayer lunes no te apareciste. Tu macchiato alto con expreso doble del día, endulzado con un sobre y medio de stevia, leche de coco templada y una pizca de canela, se quedó esperándote hasta enfriarse. Me lo tuve que tomar, imaginándote en la playa todavía. Pero si dijiste, solo me dan 2 semanas de vacaciones. Yo llevo 3 años aquí y la vida no me da para 3 días en Chiconcuac de Juárez y tú en Magui, por 5ª vez. ¿Quién fuera playa de Magui para rozar tu caderita? O sábana de hotel fino para envolverte y desenvolverte desde que el sol sale y más. Desayunos de rey que te has de dar, obvio en tu habitación porque eres vivo. Tú solo sales al mediodía para reforzar el colorazo tono canela como la pizca en tu café, y por las noches para hacerles el favor a esas perras que te adoran sin conocerte. Me pregunto si cuando pides un café te acuerdas de mí, o del puto café especial, aunque sea. Apareciste en la café aquella mañana, y detrás de ti entré yo con los 6 periódicos del día que recojo de la entrada, muy temprano para los clientes. Te rebasé para ocupar mi lugar de barista. Tu primer día en la agencia de publicidad, traje Armani sin corbata, camisa blanca abierta que me dejó ver y oler tu torso hidratado. Solté los periódicos. Hola,
¿qué te gustaría tomar? Por favor, un macchiato cargado. ¿Te gustaría que te prepare una versión especial de tu macchiato? Te aseguro que te va a encantar y si no, me lo devuelves. Vale, me gustan las sorpresas. Sale un macchiato a nombre de Apolo, por favor. No mames, me dejaste estúpido. Apolo, macchiato alto con expreso doble del día, endulzado con un sobre y medio de stevia, leche de coco templado y una pizca de canela. A huevo que capté tu atención. Te seguía observando desde mi lado de la barra. Quería ver tu cara después del primer traguito. Le diste 3 vueltas con el mezclador de madera. Arrojaste la basura al palito, cerraste los ojos y antes de probarlo, ya lo había hecho tu olfato. Fuiste cuidadoso para no quemarte, pero te diste cuenta de que la temperatura era perfecta, caliente y acogedora para ese par de gajos de mandarina jugosa que me encantaron. Tus ojos siguieron cerrados y las mandarinas se bañaron con leche de coco. Terminaste de saborear tu macchiato. Me miraste con tu sonrisa naranja y me dijiste, nos vemos mañana. Y mañana pueden leer el libro. Como les comentaba, venimos todos los jueves, trabajamos estos textos y lo que hacemos precisamente es que alguien lo presenta, lo leemos, lo escuchamos y lo comentamos. Y a partir de eso se va generando un ejercicio de imaginación, porque así como cuando un niño de pronto le puede decir a otro niño, ¡un dragón! ¡Corre! Y el otro niño, ¿qué hace? Corre porque hay un dragón. Escribir es un acto de imaginación. Escribir es decirle al otro, oye, aquí hay un dragón. Y por lo tanto, todos los jueves de 7 a 9 de la noche, nosotros andamos diciendo, ¡mira un dragón! ¡Corre! Compartimos imaginación. Y a partir de eso también hacemos, como dijo Óscar al inicio, un trabajo intelectual, un trabajo honesto, donde decimos qué es lo que pensamos acerca del trabajo de los compañeros. A partir de eso me gustaría ahora que dijéramos qué nos ha parecido la vivencia del estilo de Marta, por ejemplo, que es quien está aquí ahora presente con nosotros. ¿Qué les ha detonado a ustedes como compañeros escritores el estilo de Marta que ahora el público pudo conocer a partir de este primer texto? No sé si alguno quisiera comentar. Bueno, Marta en este cuento y en todos sus escritos es una escritora muy vivida. O sea, Marta, cuando yo trabajaba en publicidad decían que el set se vea vivido, no que será todo fake o todo tieso. Marta no podría ser así nunca. Todos sus textos tienen una carga de vida y una carga de emociones muy fuerte. O sea, te mueve el alma. Las historias son maravillosas, pero su narrativa, pues es esto, es vida. Tiene mucha erudición, una narrativa muy culta y llena de emoción, que eso es muy importante. Es maravilloso. ¿Oscar, quisiera sumar algo? Te lo doy, el de Marta. ¿Cómo gustas, querido amigo? Bueno, primero, una característica del taller que yo remarco es que cada uno tiene su estilo, no es un taller que nos forme a todos iguales, y en eso nuestro maestro Rodrigo, joven de edad, pero viejo, muy viejo en las letras, indudablemente, porque a la capacidad que tienen ustedes para conducir una reunión de este tipo se le suma o se potencia en la capacidad que tiene para dirigirnos a nosotros en el taller. Y la característica que yo veo es esa, de este taller, que cada uno escribe a su manera. Y todos trabajamos los textos, pero el autor es el que le va a dar la forma final, que se va a quedar con lo que le sirve de lo que le decimos. El texto de Marta es un texto crudo, duro, y es muy su estilo. Ella, en este texto y en general en sus textos, le da importancia a la claridad, a que se sepa claramente lo que pasa. Aunque haya que imaginarlo durante un proceso, ¿no? Aquí ya vemos que algo volcó, una camioneta, una pick-up, sabemos de un niño
qué va a pasar con la madre, qué va a pasar con el padre. Lo van a ver cuando lean el cuento. Pero con esa claridad nos lleva en imagen a un mundo muy especial, en una zona muy especial, una zona rural, y todo el drama social que tiene la gente que vive en este tipo de comunidades. O sea, el libro no solo cuenta una anécdota, sino que deja ver una forma de vida. Eso quería comentar de tu texto. Un texto que fue muy trabajado en el taller, hablamos de leyó varias veces. Y es como les decía, el arte es un trabajo, por lo tanto estamos ahí una y otra vez revisando hasta que queda lo más pulido posible y es lo que ahora les ofrecemos. Y como ven, hay muchas posibilidades. Por un lado está la tragedia que nos narra Marta en su texto, y luego en el otro, el cuento de Mónica, pues un chico que atiende en una cafetería y que de pronto se enamora de alguien, y ese alguien se va de viaje, y entonces el viaje es representado por el que se va. No nos olvidemos que una de las grandes tradiciones del viaje está representada por Homero, pero por Odiseo que se va y Penélope que se queda en la isla. Las dos son grandes historias. Por lo tanto, el viaje siempre se puede interpretar de distintas maneras. Ustedes, si escribieran un texto de viajes, ¿qué narrarían? ¿A qué le darían ustedes énfasis? A partir de ahí es donde ustedes podrían decir, mi dragón sería el siguiente. Esos son los retos que nos ponemos nosotros todos los jueves. Distintos dragones, distintos desafíos, siempre y cuando invitemos a jugar en el momento en el que alguien nos vea. Doy ahora introducción al tema número 2, que es algo que es innegable, y de hecho en esa línea está el trabajo que proponen aquí en el Faro, porque desgraciadamente en nuestro país hay mucha violencia. Por lo tanto, cuando estábamos eligiendo qué temas íbamos a tratar, la palabra violencia era inevitable que apareciera. Por medio de una precisión, una concreción, un arma. Y la pregunta que nos hicimos fue, ¿por qué un arma y no una flor? ¿Por qué hoy en día hay tantas armas y tan pocas flores? Bueno, hoy en día estamos acompañados por estas flores, por el inicio de la época navideña, y por lo tanto nosotros quisimos hacer textos donde fuera posible que cada uno de los autores interpretara cómo pudiéramos cambiar las armas por flores. Era un desafío interesante. Como ven, también los temas son muy libres, o más bien tienen ahí como una versificación. No es lo mismo que les hubiéramos dicho, oye, haz un tema sobre el amor, o haz un tema de la violencia. No, había un verso por ahí. ¿Por qué un arma y no una flor? Fraseado por nuestra querida Victoria. Demos comienzo a la lectura de este segundo tema, y también, si les parece, espero que mi petición no les sea ni mucho menos, digamos, agresiva, pero si gustan, lo que podemos hacer es que los aplausos los reservemos al final para que entonces la lectura pueda tener una cadencia. Recordemos que la literatura sucede en silencio. Entonces, si les parece, más bien cerramos con un aplauso, si ustedes así lo meritan, total, por las lecturas que aún nos deparan. Para el tema 2, le pido a Ceci que haga la lectura. Hola a todos. Voy a leer el cuento llamado Ricardo, que responde muy bien a esta pregunta. Ricardo. Estaba oscuro y hacía mucho frío. Ricardo tenía muchas horas de estar metido en aquel tubo asfixiante. Sus rodillas le dolían y las manos también. Había encontrado muchas raíces incrustadas y el machete no fue suficiente para cortarlas, así que tuvo que jalar con las manos para arrancarlas. Era tan delgado que solo él cabía ahí dentro. Nadie más que él podía quitar las raíces a los tubos del agua. Además, era bien conocido que no le temía a la oscuridad ni a nada. Pinches putos, pensaba, al recordar a los otros peones, y anhelaba que las horas pasaran rápido para ir a calentarse las rodillas junto al brasero mientras cenaba. Antes de acabar su jornada, recordó la primera vez que tomó café. Fue el día en que hizo su primera comunión. Iba descalzo, pero con su mejor pantalón,
parchado, y doña Berna los llevó a su casa donde le sirvió un agua negra y caliente que él no quería tomar. Tómatelo, tonto, es café. ¿Qué tu mamá no te da? Su mamá. A veces tardaba varios meses en verla. Se iba a la ciudad a trabajar de sirvienta y lo dejaba junto con su hermana mayor, encargados con doña Agripina. Ella era tan pobre como ellos, así que para darles de comer lo mandaba a cazar lagartijas, las limpiaba, las servía y se las daba a comer en una lata de sardinas. Y la historia continuará. Querida Marta, ¿algo que quieras comentar acerca del estilo de Sefi que hemos vivido durante este tiempo? Hablar del estilo de Sefi es hablar de la transparencia que existe en el medio rural. Sefi, en sus letras encontramos siempre el amor a la familia, el amor a la tierra, un terruño y unas historias muy conmovedoras de la vida real. Cuando uno se adentra en las letras de Sefi, no termina uno sin sentir la calidez del entorno que ella narra, describe, pero la dureza y la aridez también del comportamiento a veces humano y del propio ambiente. En sus letras de Sefi encontramos de todo. Sefi comparte conmigo el medio rural, es la compañera que ella y yo ahí siempre estábamos con historias del medio rural y tenemos un lenguaje muy similar en cuanto nuestros compañeros citadinos no lo entendían muy claro y ella y yo lo entendemos a la maravilla porque somos del medio rural. Y de verdad que leer a Sefi es un placer. Cordialmente invitados para que la lean. Sefi en muchas ocasiones cuando termina de leer un texto nos dice, oigan, solo que fue real, y lo dice como si fuera menos, pero la capacidad de recordar y de recordar con tanta precisión y poder alentar a que entonces cada uno de nosotros recordemos de dónde venimos, es impresionante. La poesía es vuelta al origen. Ustedes recuerden de dónde han venido, las cosas que los han conmovido y cómo eso los han formado. Sefi nos ha compartido a través de sus textos cómo ella, la vida, el campo, la ha formado y por lo tanto a mí me ha dejado con un montón de conocimiento por aprender, por ver. Esto que relata Marta, pues a veces el medio hace duro al ser humano y esa dureza existe y hoy tiene voz gracias a una autora como Sefi. Para continuar el tema 2, le pediría a Oscar si puede leer, a nombre de otra de nuestras compañeras que no pudo presentarse hoy, Majo Zurrieta, su texto, o un fragmento de él. Bueno, no será tan buena lectura como la de la autora, pero trataré de cumplir. En este tema, ¿por qué un alma en una flor? Majo Zurrieta escribió un texto que se titula precisamente Una flor. Un grupo de 5 hombres nos sentamos alrededor de la mesa. La atmósfera estaba cargada. El murmullo de la lluvia golpeaba las ventanas creando un beat que acrecentaba la tensión de las apuestas. Todos, incluso el dealer, tenemos un halo enigmático. De vez en vez, el grupo de apostadores me miran simultáneamente como si bailaran una coreografía perfectamente ensayada. Entre ellos destaca Damón, un hombre imponente y de mirada penetrante, aunque su nombre parece tambalearse entre las sombras de una nula capacidad de pronunciar la letra R, sus pasos son seguros. Detrás de esa pequeña peculiaridad, en Damón se esconde un individuo al que no debe subestimarse. El tiempo corría lentamente, los hombres iban y venían. Damón, con su expresión imperturbable, sostenía las cartas como si estuviera conectado con ellas de forma que parecieran una extensión de su brazo.
Sin acordarlo verbalmente, lo nombramos líder del juego. En cada turno levantaba una ceja con calma y en su expresión podía percibirse cómo sopesaba la situación. Sabía que en este mundo de apuestas altas las amenazas eran moneda corriente. La cantidad de dinero sobre la mesa llegó a proporciones colosales. Los jugadores se retiraban uno a uno, abrumados por la magnitud del riesgo y la cantidad que estaba en juego. La mirada fría de Damón se cruzó con la mía y yo intenté devolvérsela con la misma seguridad. El inquieto murmullo de los presentes se desvaneció en un silencio mortal cuando Damón sacó la pistola. La frialdad de su mirada de pronto hacía juego con el metal en el que reflejaba la incertidumbre de los presentes. Clic, ominoso, cuando cortó el cartucho resonó en la habitación, llenando el espacio con una advertencia silenciosa pero clara. Todo o nada. Sabrá lo que sigue cuando les cuento. Por eso les decía un poco alto de crueldad. Victoria, ¿quieres comentar algo del estilo de Marco, nuestro docente? Y si no quiere, pues ya le doy el micrófono, ¿verdad? Bueno, Majo, nada, me gusta muchísimo, es muy versátil. Aquí hace un uso un poquito más de quizá una cotidianidad, un poquito de humor. Y bueno, lo que pasa es que este cuento, el final, le da una vuelta bellísima a la historia. Entonces, el tema, en verdad que lo aborda muy bien y te deja una paz en el corazón. Entonces, es cuando dices, estos cuentos reivindican al ser humano. El ser humano es muy bueno y es muy malo, ¿no? Y este tipo de literatura, cuando le da su lugar al ser humano, pues es bellísimo. Y es lo que hace Majo en este cuento, entonces, pues me encanta. Para continuar, ahora que estamos en la mitad de nuestros temas, me gustaría que Marta Osetti nos compartiera su experiencia a partir de trabajar para la publicación de un libro, ya sea como en esta antología. ¿Cómo fue su experiencia tanto de Marta o de Osetti? ¿Quién gustaría responder primero? Ya Marta vio mi método. Tú dale el micrófono y... Bueno, pues mi experiencia fue, a diferencia de Victoria, que fue maravillosa. Lo que sucede es que yo no quería que nadie me leyera. Y luego después estaba haciendo un diplomado que me ocupaba todo el día. Y ya me había ido del taller, pero ellos amorosamente me invitaron a regresar. Y Oscar nos ponía tareas, para tal fecha es un cuento, para tal fecha otro cuento. Entonces, pues tuve que atender lo que estaba estudiando, más esto fue pesado, pero lo logré y ahora me siento muy satisfecha y muy agradecida con mis compañeros. En el taller cada uno de ellos es un excelente lector, un excelente crítico. Me ayuda a hacer, con sus comentarios yo puedo hacer correcciones y reimaginar. Y he aprendido mucho con ellos. Es el primer taller en el que estoy y pues estoy sorprendida de ya haber escrito, ya haber publicado estos cuentos. Y el taller es maravilloso. Voy a repetir algo que ya dije, que con la pandemia y el retiro laboral me dio por hacer algo y anduve juzgando algunas cosas y terminé escribiendo. Y entonces mi mente me dictaba escribir, lo que fluyera escribirlo, lo que viniera escribirlo, escribir. Y yo ya me sentía escritora. Y un día en internet vi un letrero que decía, el mar, 8 metáforas marinas. Y vuelvo a repetirlo, ese enigmático
vínculo que existe entre mi vida personal y el mar hizo que me atrajera tanto ese título que dije soy de ahí ya, voy a tomar ese taller. Así fue como conocí al maestro, que para mí fue una maravilla haberlo encontrado. Cuando empezó con su metáfora 1, que es la claridad del agua, y que nosotros teníamos que escribir con claridad, empecé a retomar mis escritos y dije, esta agua está muy turbia, y me hace falta, me compré una goma grande para borrar. Después seguía la otra metáfora, un buen puerto de partida. Si ustedes arrancan con un buen puerto a navegar, el lector nunca va a dejar su libro. Este inicio está muy malo. Y así me fui con cada metáfora, analizando lo que ya había hecho y que ya me sentía soñada. Cuando llegué a lo del oleaje, cuando llegué a lo de la brisa, cuando llegué a las tormentas, creo que yo me clavé más en las tormentas. Y después la llegada al visor y luego la llegada a otro puerto. Y qué maravilla llegar a otro puerto con un final que uno no tenía en mente y que se llegó a otro puerto. Ese curso a mí me dejó mucha enseñanza, y los compañeros, no se diga, lo voy a repetir. Cada uno con un estilo diferente que nos ha unificado tanto, hemos aprendido de todos. Y el maestro, como buen capitán, dirigiendo la barca. Y así hemos enfrentado las 8 metáforas del mar. Y seguimos con las islas. Entonces, y no queremos parar. Ahora seguirán los archipiélagos. No sé qué más seguirá, pero no queremos parar. Y bueno, es el momento para invitarlos a que escriban. Tenemos tantas historias cada uno de nosotros que contar, que es lindo escribirlas, de verdad. Entonces los invito. Y el maestro ofrece un curso a cada rato, entonces qué emoción que después vengamos a escuchar los cuentos de ustedes. Gracias. Victoria fue publicista y Marta es mi publicista. No se pierdan la oportunidad de tener a una gran Marta a su lado, que además nos ha conseguido el hecho de estar aquí. Decía algo, Marta, que me gustaría retomar. Escribir te ayuda para conocer tu voz, para trabajar tu voz. Así como cuando de pronto alguien quiere cantar y se da cuenta de las posibilidades que tiene su voz en el momento en el cual canta, una persona cuando escribe encuentra la posibilidad de su voz en el silencio. No es posible la música sin silencio. Y la literatura reúne las dos, la voz y el silencio. Por lo tanto, nosotros estamos aquí entregándoles un gran silencio, un silencio trabajado, un silencio compuesto por 4 temas, que esperamos que les sea un gran viaje, un viaje a través de las voces de estas autoras. Pasamos al tercer tema. El tercer tema que decidimos proponernos era el siguiente: ¿dónde amaste la vida? ¿Dónde amaste la vida? Se puede entender igualmente como el platillo que te preparaba tu abuela, como aquel parque donde recibiste el primer beso, o bien ese lugar, esa persona que te ofreció y que se sentía como un lugar. ¿Dónde amaste la vida? Ahí nos permitimos quizás un poquito de nostalgia. Le pido a Marta si da lectura a su tema 3, ¿dónde amaste la vida? En el punto anterior empecé al inicio y lo voy a retomarlo al final. En el patio trasero de la casa, Diamanda cortó las flores de azaleas con follaje. En el corredor, la voz vibrante del jilguero salía de la jaula de herrería. Ella le prometió su libertad, lo dejaría libre a la mañana siguiente. Diamanda no cumplió la promesa. Esa tarde, el fuereño entró por ella. Los forcejeos con patadas, pellizcos y mordidas no impidieron someterla. La llevó en caballo al monte, donde él permanecía largas horas. Con la preciada joya a cuestas, todos los caminos ayudaron a la huida. Nadie supo cómo desapareció.
Nadie echó de menos al hombre extranjero. Los padres de Diamanda ofrecieron una gran recompensa a quien la devolviera viva o muerta. Las aves surcaron los aires, crecieron los polluelos, abandonaron los nidos, retomaron el vuelo. Para su familia, Diamanda continuaba perdida. Ella estuvo en poder del excéntrico extranjero. No era un disfraz, no era mentira, era un excombatiente que la tenía bajo amenaza de acabar con ella y su familia al primer intento de fuga. La llevó a vivir lejos de toda posibilidad de ser encontrada. En un pueblo oculto en la serranía, Diamanda mantuvo los corredores de su casa con enormes macetas y plantas que florecían en abundancia. En soledad, entonaba canciones melodiosas. En cada cántico afloraba su tristeza. Las lágrimas humedecieron su rostro, marcado por signos de callada amargura. El extranjero, que repudiaba a los niños, la obligó a ingerir pócimas hechas con hierbas abortivas en cada embarazo. Ella, en secreto y con amor, enterró cada feto en una maceta. Puso una planta a la que bautizó con su nombre: Carmela a la caléndula, Viviola a la gladiola, Avelina a la azucena, Gerásimo al geranio, Antonio al anturio, Abel al clavel, Antelmo al crisantemo, Porfirio al lirio. A todos les cantó canciones de cuna. Los cánticos de nostalgia salidos de las dolencias de su cuerpo y de su alma se convirtieron en clamor cotidiano. En cada gestación interrumpida hubo flores que dieron color a su casa y alegría a su triste y pesarosa existencia. Diamanda sucumbió a su fragilidad. Ella aprendió a amar a su destierro y a la melancolía de su cautiverio. Solo sus flores fueron libres. Los colores radiantes renacieron en cada brote, en cada canto. El jilguero murió en su jaula. Bueno, ahora van a ver ustedes. Hizo un buen ejercicio Marta, que fue ahora leerles el final del cuento, donde ahora ustedes tendrán el interés por ver qué es lo que hace que esta mujer cultive, digamos, este jardín tan preciado, que le permite como una nostalgia hacia el futuro por los hijos que no vivieron. Eligió un buen giro nuestra querida Marta, un contragolpe que nos puso ahora en el terreno del juego. Oscar. Comento, es interesante porque Marta nos leyó el final, nosotros el final, ¿no? Porque un cuento es interesante, el puerto de partida y la llegada también, pero es muy interesante que en este cuento es tan intrincado el camino, es tan tormentoso, hay olas tan grandes, para seguir con la metáfora del mar que comentó Marta también, que aún conociendo hacia dónde va el final, le va a despertar mucho interés saber por qué se llegó ahí. Porque lo interesante de este cuento es el camino. Es más miren qué interesante el final, que dramático, que duro, que difícil de absorber, y sin embargo va a despertar el interés de ver el camino, porque lo importante es, en este caso, el tránsito para llegar a esa situación de esta mujer, de esta familia, de toda esta historia muy rural, como bien dijiste antes, Marta. Es un texto, precisamente este texto tuvo mucha claridad cuando lo trabajamos en taller de Cabo en Infidencia. Hay que contar también un poco de los secretos. Este texto fue muy claro, era muy claro el inicio. Por eso yo leí el final también, porque fue lo que más se trabajó en el taller, porque el texto era muy claro y todo el viaje con las olas altas y las tormentas que se encontró en el camino, siguiendo con la metáfora, pero en el final el cuento no era claro y le cambió el final varias veces, estuvo trabajando varias veces al final del fuente, se trabajó mucho en el taller. Entonces celebro que veas que arranca con el final para
dejar claro eso de que el camino es importante. Muchas veces es más importante el camino. Hay textos que a lo mejor al final poco dicen, pero que son muy enriquecedores por todo lo que pasa en su transcurso, ¿no? Yo digo, escribir nos salva, leer nos salva, porque estamos perdiendo el hábito de contarnos cosas, de sentarnos con amigos a charlar y a contarnos historias. Nos salva la literatura. Aprovechémoslo, como dijo Marta, escriban una cosa que les pasó, escriban un viaje, serán felices. Victoria, sobre Marta, ¿quieres decir? Bueno, lo voy a leer porque no quiero que se me vaya nada de lo que pienso de este texto. Cuando lo leí la primera vez, me emocioné tanto que yo no quería seguir leyendo porque de verdad estaba muy abrumada y no podía leer. Y luego decía, no quiero que acabe. Entonces lo leí una vez y otra. Entonces me emocionó muchísimo y creo que es de mis textos favoritos. Bueno, el lugar donde más se la vida son dos mujeres muy diferentes contando su historia sobre la maternidad. Pero bueno, sobre la narrativa de Marta. Marta no enumera los hechos, los narra. Y los narra con una carga literaria que reta al lector a imaginar bien. Esto de imaginar bien o pensar bien, lo aprendí de Rodrigo, pero cuando narra con una imagen tan clara, tan precisa, el lector lo ve y luego lo interpreta desde su propia biografía, pero lo ve y Marta lo hace. Esta historia su narración está muy lejos de caer en el concepto de literatura líquida, de esas que ahora son carentes de figuras retóricas. Marta tiene todo. Está muy lejos de ser una voz que pasa inadvertida, todo lo contrario. Siembra al lector, lo hace pensar y entonces su historia y su narrativa permanecen. Y si vale mi comentario, es un cuento elegante, sobrio, culto y muy estremecedor. Muchas gracias, Victoria. Pasamos a la lectura del que será el último cuento, que será ¿Dónde amaste la vida?, de Oscar. Para el lema Donde amaste la vida, mi cuento se llama Siempre. Caminando sin mostrar prisa, don Emilio se acercó a mirar los productos de palma tejida que ofrecía a un lado de la puerta del restaurante desde hacía muchos años un viejo artesano lugareño. Esas canastitas se las llevaba para poner flores, dijo el hombre orgulloso de su trabajo, y don Emilio se las quedó mirando hasta que escuchó la voz de su esposa Elena. Entremos para conseguir mesa, que los jueves de pozole se llenan. Sorpresa, tengo reservada la mesa que te gusta, la de debajo del arbolito y lejos de los músicos para poder charlar. Hoy sí que me consentiste, mi amor. Entramos en el restaurante tomados del brazo. Las mesas tenían jarrones con flores al centro y apenas comenzaban a ocuparse. La palapa estaba adornada con motivos regionales y del techo pendían guirnaldas de papel china picado de colores patrios. En el patiecito de la entrada, bajo una amplia sombrilla, los músicos acomodaban sus instrumentos y una señora regulaba la altura del micrófono. Los acompañó a sentarse en la mesera de siempre. Ojos pintados, señal de que hay mariachis, dijo Emilio a la señorita. Sí, hoy tenemos un casamiento en la playa, respondió ella sonriendo. Cantas hermoso, te escuchamos en el evento del puerto, acotó Elena. Qué amable, señora, gracias, lo disfruto mucho. La joven trabajaba de mesera en el restaurante y, fuera de hora, era la voz de una agrupación musical de tradición. Sin más que cruzar una mirada de aprobación, les trajo para el inicio el habitual mezcalito de la sierra, con rodajas de naranja y sal de grano. Con la bebida, el brindis, una forma de dar valor y a su vez agradecer el lindo momento de vida. Una enorme familia ocupó la larga mesa del centro. En otra no tan grande se sentaron varias amigas. Unos amigos se acomodaron en la mesa redonda del fondo. Dos matrimonios de estadounidenses y uno canadiense se ubicaron cerca de la orquesta. El jueves pozolero.
tradición del estado de Guerrero tomaba color. La botana primero separada del pozole, por favor, pidió Elena a la mesera, que respondió: ¿cómo le gusta a la señora? Y los tres se rieron. El mezcal, el guasco de naranja, la cerveza, las miradas cómplices y las manos que se buscaban en cada momento. Mirá, ahí llegan los de siempre. El señor mayor que viaja todos los jueves para venir a bailar con ella. Sí, son un amor. La botana dio colorido de sabores a la mesa. En una bandeja de barro cocido le sirvieron tacos dorados, chiles serranos rellenos, cazuelitas de maíz con tinga de pollo, aguacate, queso panela, chicharrón, crema, tostadas, salsa verde y roja. Botoneaban cuando surgieron los primeros acordes de la banda. Son cubanos, salsa y merengue. El sonido del órgano, el ritmo de la batería, la dulce voz de la cantante y los primeros bailarines de la tarde. Con la cumbia, la improvisada pista se llenó y había quienes bailaban a un lado de la mesa. Elena y Emilio se contornearon moderadamente a un lado del arbolito que les daba imaginaria privacidad. Rieron y terminados unidos en un abrazo. Y ahí se los dejo. Querido Oscar, yo tendría un poco de tentación de contar el final. ¿Me permites? ¿Lo puedo terminar de leer? Sí. Pero ¿Me gusta o termino? a mí me gustaría, si no tuvieras inconveniente, Oscar, comentar por qué el final y por qué todo al inicio. Pero si gusta, o sea, me dan ganas de revelarlo yo, pero como gustes, querido amigo. Vamos a terminar. Total, que del cuento Que del cuento conozcan un texto completo es cortito, muy breve. ¿Rojo, verde o blanco? ¿De puerco, de pollo o mixto?, preguntó la mesera. Rojo de puerco, pero que sea de maciza, porfa, pidió Elena. El mío verde mixto. No está picoso, ¿verdad? No, el único que pica un poquito es el rojo, que está muy sabroso. El blanco también está muy rico, pero hoy nos quedamos con verde y rojo. Me parece muy bien, confirmó la mesera. Y otra cervecita, por favor, agregó Emilio. La pareja de siempre no paraba de bailar. Una señora de la mesa familiar opinó que parecían adolescentes. Elena, con la mirada, le dijo a Emilio que no hay edad para el amor, y en medio del bullicio quedaron solos, en silencio. La policromía de la mesa viró a verde y rojo con los platos de pozole, y la llenó de sabores la bandeja de condimentos con cebolla, orégano, rabanito, lechuga, chile, piquín y limón. En medio de la comida pasó el señor de las flores y Elena tuvo el ramillete de cada jueves. La pareja de siempre se acercó a saludarlos. Las señoras cruzaron elogios de sus vestidos. Los hombres comentaron de viajes recientes. Coincidieron todos al hablar de la buena sazón que allí tenía el pozole. Se dejaron llevar por el ritmo que marcaba la banda y salieron a la pista de baile. Para ellos, los de siempre debemos ser nosotros, dijo Elena riéndose. Comida con música, algún paso de baile y el mezcal de cortesía cuando el sol fue dando paso a las primeras sombras. La banda tocó la cumbia del pueblo y una canción que le compuso el director del grupo, un amigo. Temas con que cada jueves anunciaban el cierre de la actuación musical. Era la tardecita. La gente salía. Las mesas se fueron desocupando. Los de siempre saludaron con la mano y últimos en salir, Emilio y Elena, tomados del brazo, cruzaron el patiecito de entrada. ¿Va a llevar la canastita, señor? Esta era la que le gustaban a su esposa, ¿recuerda? Ella decía que le ponía florecitas del mercado. Bueno, la historia es porque es un texto que no fue pensado de esta manera, pero terminó siendo un regalo. Dentro de las posibilidades que da la literatura está la de contar también lo que no es. Es decir, la realidad es, y sin embargo, cuando nosotros hablamos, podemos hablar de hipotéticos, de imaginarios. Por eso el lenguaje es tan poderoso. El relato de Oscar es el de un caballero que se acerca a un restaurante, un vendedor de canastitas se las ofrece y él le dice a la salida, entra, celebra una comida, parece que está acompañado,
pero está solo. Y al salir, el vendedor le dice: ¿recuerda que esto le gustaba a su señora? Y por eso todo el relato de la comida termina por ser tan maravilloso, es decir, no es un enlistado de salsas, de sabores, es aquello que disfrutabas y celebrabas con otra persona. Es un texto maravilloso de ¿Dónde amaste la vida? Qué bueno que pudimos darle lectura completa. Gracias, Oscar, y gracias a ustedes por permitírnoslo. Y para terminar, tenemos nada más y nada menos que a Victoria con el último tema de nuestro libro, que es tema libre. Porque ella estuvo bien que les pusimos ahí como algunos desafíos, y en esta ocasión sí fue como: tú escribe lo que gustes. Victoria honra el lenguaje, siempre está explorando cómo el lenguaje puede ser protagonista dentro de sus historias. Victoria, adelante. Bueno, además de el lenguaje como amor, tengo otro, Portugal y Lisboa. Entonces, el haber escrito un tema libre me dio oportunidad de hablar de ese hermoso lugar. Se llama Líquida y Dorada Saudade. Me vine al mar para conversar con él. Unos días de solaz en mi existencia eran apremiantes. Llevo 48 horas dialogando con el vaivén de las olas, acompañado con la remota y avispada sonrisa de Lola. Cuando entró por primera vez al bar diminuto, destruyó mi convicción de que el amor a primera vista no existe. Yo, que después de Benedita, había desplazado el amor a una prioridad ilimitadamente remota. Aquella noche, una inquieta mascada de anaranjadas y asimétricas figuras rasgó con ligero descaro la sonriente sobriedad del bar. Era fundamental ver de cerca el iris que ataviaba esos ojos. Mirada aceituna que hasta hoy me enamora. Mirada aceituna que acompaña mi saudade. Dijo que me escribiría en cuanto llegara a la India y todavía no sé nada de ella. He pasado estas 48 horas bosquejando prolijos trozos de lo que era mi vida en Lisboa antes de venir a México. Quiero llenar con el horizonte la disruptiva presencia de Lola, distraer mi pensamiento de su abismal ausencia. Quiero pensar que sigue aquí mientras platico y aguardo. Deseo que nuestra voluntad apueste por el nosotros y que el tiempo se convierta, bajo cualquier posible circunstancia, en nuestro devoto aliado. Crecimos con el mar, Portugal y yo. La sal, el enigma y la fastuosidad de sus aguas nos rodearon desde siempre, y en mi entrañable Lisboa, el río Tejo nace el mar. Desde muy pequeño me bañé en sol, arena y horizonte. Fraternicé con Poseidón, cómplice de mis emociones, de mis dudas, de mis saudades, de mis sonrisas, de mis amores, mi amigo. No tengo conciencia de la primera vez que vi el mar, pero tengo conciencia de su imponente presencia labrada en la totalidad de mi corazón. Tengo conciencia del cálido recogimiento de sus aguas en mis primeras brazadas. Si dominas el mar, dominas los embates de la vida. La seguridad brotaba de la voz de mi padre para apoderarse de mis brazos y de mis piernas, que se movían perseverantes a través de las olas. A los 5 años no entendí el significado de esas palabras, pero enardecía en mi voluntad para salir victorioso del mar. Ese mar adherido a mi niñez, que a la distancia me enraiza en su rubia y fina arena. Ese mar de mi niñez que a la distancia me habla nítido, cercano, alentador. Ese mar de infancia que a través del vuelo de gaviotas me acerca a la salinidad de su aire, aire con el que evoco, aire con el que respiro. Sigo aprendiendo de su sabiduría y de su paciencia. Basta ver su vastedad para ver la vastedad de posibilidades. Basta ver su mansedumbre para apaciguar los tormentos de la mente. Basta ver su inasequible ósculo con el cielo para ver más allá de los miedos. Basta ver su portento para militarse en él.
Basta ver su osadía para conquistar lo inconquistable. Basta ver su fuerza para derribar molinos y falsos Quijotes. Basta ver su profundidad para soñar con el amor. Basta con estar en él para pensar en Lola. Basta con contemplarlo para sentir junto a mí su remota y avispada sonrisa. Es lenta, apaciguada, perpetua, de una ternura conmovedora, de un vigilante mutismo, la luz, enfáticamente dorada y brillante, siempre invernal, permanece, intuye, flota, rima, cobija, arrulla, acompaña a la mirada. La mirada recoge lo asequible y explota en júbilo. El fulgor en las miradas se detiene, se fija, se asombra, germina. La luz de Lisboa se catapulta en la alfama. El ondulante reflejo del tejo, calmo, se encuentra con los ocres techos de las apasteladas y caprichosas casas. La luz de Lisboa contrasta, habita, convive, comparte, sonríe, prolonga las sombras. Las sombras se encuentran y ensimismadas se reconocen, se estremecen, se iluminan, se mezclan con el viento, vuelan, vuelan en dorado. Lloro. Muchas gracias, Victoria. ¿Alguien quisiera comentar algo sobre el estudio de Victoria antes de que pasemos a ofrecerle a nuestro querido público si quieren realizar alguna pregunta antes? Gracias. Pues Victoria escribe con una profundidad y con una claridad que a mí me impresiona. Tiene un buen manejo del lenguaje, utiliza muchas metáforas y es una maestra. Alguna vez yo escribiré como ella. Bueno, Victoria nos trae, cada uno trae algo de lo suyo al taller, ¿no? Victoria nos trae pulcritud, perfección, ¿no? Sus textos van a ver que son, algunos con mucha metáfora, otros con menos, pero siempre. En este texto, yo destaco que la valoración de la melancolía, o sea, del recuerdo, de la nostalgia, ¿no? Pero con un sentido de amor, no con un sentido de tristeza. Entonces, en esa claridad que tienen tus textos, Victoria, celebramos eso y yo celebro especialmente en este texto transmitir ese mensaje de una melancolía positiva, afectuosa, afectiva, de amor. Los textos de Victoria se da porque hay una mujer enamorada seguramente, pero siempre dejan el amor, tienen el amor como trasfondo, ¿no? Y el amor ofrece esta cadencia que ustedes pudieron percibir, cómo se asemeja mucho a casi un poema, ¿no? Es decir, ahí hay un esfuerzo porque el sonido de las palabras a ustedes les esté provocando algo. Yo les decía al inicio, cuando uno escribe quizás al principio balbucea, después va limpiando su lenguaje, va limpiando su voz, hasta que ésta va alcanzando la sonoridad que permite que ustedes imaginen. A lo mejor no saben muy bien qué imaginan, pero lo sienten. Las imágenes se sienten. Cuando nosotros vemos a una persona que queremos, sentimos algo. Su imagen nos provoca algo. El lenguaje que utiliza Victoria está hecho de tal manera que provoca que ustedes imaginen con ella Lisboa, el mar y el amor. Con esto damos por concluido nuestra intervención y ahora nos sería muy grato que en los últimos minutos de esta presentación, si ustedes tienen alguna pregunta que realizarle a alguna de estas autoras y al autor, pues es más que bienvenida. Cualquiera, para nosotros es un gusto. Gracias por estar aquí, gracias por ser parte de esta fiesta, que además es mucho, en gran medida, si no es que todo, por Marta y por supuesto aquí al Faro. Muchas gracias, mi maestro Figueroa. Si alguien tiene una pregunta que hacernos, bienvenida.
Sí, gracias. Juan Villanueva. Marta y Sefi vienen a la tierra de la agricultura, aquí a Texcoco, Chapingo, donde se vive la tierra, Marta es de aquí. Cómo hay un reflejo, ¿no?, de la vida rural en sus textos. Si nos pueden contar un poquito más de su origen y del porqué de la necesidad de escribir, por favor. Gracias. ¿Que cuento un poco de mi vida? No 2 horas, nada más. Bueno, yo soy del estado de Hidalgo. Nací en un pueblo muy pequeñito, a las orillas del Valle del Mezquital. De la familia de mi madre eran otomís. Mi madre era analfabeta, pero era una gran narradora oral. A mí me crió con historias y con canciones. Después yo me fui a la Ciudad de México, viví más de 40 años y empecé a escribir, no escribía hasta que entré a este taller, motivada por mi hijo, porque él decía, escribe lo que viviste, escribe. Y también porque por la edad ya se me olvidaron muchas historias que me contaba mi mamá. Entonces escribo para no olvidar, para que mis hijos me lean y para liberar. Pues iba a decir exactamente lo que dijo Sefi. Bueno, yo desde niña escribía poesía y recuerdo cuando ponía letras a canciones en inglés. Yo no sabía inglés, pero la música me invitaba a ponerle letra en español. Entonces, aunque el cantante siguiera su rollo en inglés, yo seguía la canción en mi idioma y eran poemas, finalmente eran unos poemas y rimaban. Bueno, se vino la época del enamoramiento y fue cuando más escribí poesía. Y es verdad que los primeros libros que uno lee en la vida, le ponen un sello. Porque muchas de las historias que ahora cuento son justamente como remembranzas de lo que yo leí en el pasado. Todo lo que escribo tiene un fondo verídico, son biografías, porque todo el mundo tenemos una historia que contar. Y he tenido la oportunidad de platicar con muchas personas que tienen una historia tan particular que me dan la pauta para que yo haga un cuento. Por eso es cuento, por eso no es novela. Bueno, igual en la novela se permite también. Bueno, dicen que los escritores somos los mentirosos más perfectos del planeta, pero en la novela está un poco más apegado a la realidad. En el cuento no, en el cuento es mucha fantasía. Combina uno perfectamente lo verídico con lo fantasioso. Y bueno, ejemplos de escritores de ese estilo pues sobran. Pero con la pandemia yo me encerré a escribir. Coincidió pues con el retiro laboral, la pandemia, estar encerrados y ¿qué hago? Entonces, bueno, hay un programa que inició en Morelos, que ya está en varios otros estados, que se llama Mujer, Escribir Cambia Tu Vida. Y alguien me invitó, yo lo tomé y efectivamente cambió mi vida y nunca dejé de escribir. Y ahora siempre quiero estar escribiendo, siempre. Esa es la realidad del por qué empecé a escribir. Gracias. No sé si habría otra pregunta entre el asistente. Y si no, no.
van surgiendo como los temas, ¿no? O sea, sus temas que fueron eligiendo, además con títulos muy sugestivos, ¿no? Si era idea tuya, si era idea de todos, o sea, que además se ve que en todo el libro se ve como esa unión o armonía o cuando todos nos subimos a algo y vamos como muy contentos en eso del dragón como iniciaste, ¿no? O sea, se ve reflejado en el libro, se ve reflejado en las, bueno, porque es mi segunda vez que los veo, ¿no? Actuar y además compartir, ¿no? Sus lecturas que todas suenan muy agradables y muy de querer acabar, ¿no? De leerlos, ¿no? Y bueno, los quiero felicitar a todos porque realmente es un trabajo lindo que han realizado junto contigo, Rodrigo, que te lo he dicho varias veces, es increíble cómo coordinas, cómo manejas pues el grupo y la sesión y el compartir, ¿no? Gracias. Gracias a ti. Victoria, ¿quieres responder, Victoria? Pues yo solamente puedo compartirles que esto me lo dijo hace mucho tiempo mi papá, y era el hecho de que si ustedes quisieran comprarme esta pluma, que yo voy a vender a 10 pesos, y ustedes me dan los 10 pesos y yo les doy la pluma, ustedes se quedan sin los 10 pesos y yo me quedo sin mi pluma. Pero cuando le enseñas algo a alguien, el conocimiento permanece. Y en ese momento, cuando mi papá me dijo eso, me pareció fantástico pensar que lo que me ha dado Marta, lo que me ha dado Victoria, lo que me ha dado Sefi, lo que me ha dado Oscar, se acrecenta y ellos no pierden. Por lo tanto, el mundo gana. Cuando uno comparte lo que sabe, el mundo gana. Ya lo que hemos practicado mucho en el taller es la posibilidad de lograr yo porque tú. Yo porque tu literatura, yo porque tu lenguaje, yo porque tu pasión. No solamente es yo porque yo, no, yo porque tú. Yo porque Oscar, yo porque Marta, yo porque Victoria, yo porque Sefi. Por lo tanto, cuando hay un sentido de camaradería, de compañerismo, de crecimiento, me parece que esto es fácil. Porque no se trata de que yo llegue a mi lugar, sino de que tú llegues mejor a tu lugar. Cualquiera que este sea. Y eso nosotros lo podemos hacer en un taller que ha florecido en cuanto a amistad y en cuanto al trabajo. Sabiendo que acá afuera nos espera un maravilloso brindis y un maravilloso bocadillo y que ahí podemos continuar la conversación, lo único que me queda por decirles es que el libro lo pueden adquirir, está aquí en este stand al fondo, tiene un precio de 200 pesos. Y también para nosotros será un gusto, si quieren que se los firmemos, pues todavía que mejor. Muchas gracias por acompañarnos en esta fiesta. No sé si alguien quiera decir algo más para cerrar. Sí, yo digo algo muy breve. Destacar que más allá de que acá estamos los que escribimos y los autores del libro, y somos un grupo que nos hemos reunido para ver el nacimiento de un libro. En un mundo tan complicado, con tantas tensiones que tenemos, lo económico, la familia, nos juntamos para ver cómo nace, cómo sale a la luz un libro. Estamos viendo un libro, celebremos. Yo quiero solamente solicitarles, bueno, con la compañía de Rodrigo, que sigan escribiendo. Y sobre todo me emociona mucho, he leído nada más la primera parte, pero me emociona mucho Marta y Sefi. Y la vehemencia tuya es incomparable. Gracias. Gracias. Yo quiero darle las gracias a las autoridades de aquí del Faro. Es primera vez que me acerco y me llevo la agradable sorpresa que es una apertura total.
es gente de aquí, de Texcoco, y es un cariño enorme para los texcocanos, el que nos apoyen cuando uno solicita algo. Y bueno, en este espacio que me encanta, yo decía, ¿por qué no en el auditorio? Ay, pero es muy grande el auditorio. Ay, pero no importa, lo vamos a llenar con nuestra voz. Yo decía, ¿no? Pero ya después cuando me trajeron a esta sala dije, ¿qué más lugar tan más hermoso que aquí, donde está expresado el arte? Y no quería irme sin decirles que para donde miremos hay arte. Estos manteles también es arte. Y quería comentarle que para hacer estos cuadros del maestro David, él tuvo que ingeniarse todo para que saliera esto. Unas obras bellísimas. Y las indígenas que bordan esto, también primero lo pintan a lápiz la figura y luego lo van bordando. Y entonces es también arte. Para mí eso es arte. Y también cuando nosotros nos ponemos a escribir, desde empezar por el tema, elegir qué es lo que va a suceder, y muchas veces uno ya sabe el final, también nos volvemos creadores. Cuando una vez mi hijo llegó y dijo, mamá, ¿hiciste comida? Y le dije, no, hijo, estaba yo en mi computadora escribiendo. Sí, mamá, esa es la desventaja de tener una madre artista. Digo, hijo, yo no soy artista. Claro que eres artista, mamá, porque escribes. Y no le creí. Pero de verdad que desmenuzando todo dije, ay, sí es cierto, uno también hace arte al escribir. Y pues más bonito arte cuando borramos y volvemos a retomar. Entonces solamente eso quería señalar, que todo, detrás de todo lo que nosotros vemos hay algo profundo, que son los sentimientos que brotan en forma de pinturas, en forma de bordados, en forma de letras o de palabras. Muchísimas gracias.